El auto quedó completamente destrozado, el parabrisas roto, la carrocería aplastada y por dentro todo lleno de sangre. Basta con verlo para darnos cuenta del aparatoso accidente que sufrió el talentoso jugador. Perdió el control de su unidad al chocar contra una berma en la avenida Andrés Avelino Cáceres, cuando retornaba a su domicilio luego de asistir a... Julio César se encuentra conectado a un respirador artificial, con una grave lesión en la espalda y los pulmones comprometidos. Hay situaciones que yo hasta ahora no las logro entender, porque si bien me ha costado años recordar qué pasó en ese momento, mi amigo con el que yo iba me dice que salíamos de la discoteca aburridos, porque en realidad era un jueves, si no me equivoco. Yo no estaba ebrio. Entonces, de pronto, al salir de la discoteca y cruzar hasta mi auto, que estaba cruzando una avenida con el viento, dice que de pronto yo al subir al carro empecé a hablar incoherencias. Acelero el auto, agarro un badén a cerca de 90 a 100 kilómetros por hora en una avenida larga y así ocurrió el accidente. Él me dice que en cuestión de 10, 15 segundos que empecé a acelerar el carro, agarré el badén y nos volteamos. Yo me recuerdo después del badén en el aire y hasta ahí perdí el conocimiento, ¿no? Yo no era una persona de tomar, entonces ni yo mismo me lo explico. ¿Nunca te había ocurrido Muchos amigos con los que yo he conversado, gente, me dicen que tal vez el viento, el aire, al momento de salir de un lugar caliente a un lugar frío, más el cansancio, más la madrugada, puede haber sido eso. Tuve doble fractura en la columna, a la altura de la cervical y dorsal, así que la médula espinal quedó contusa en ambos lados. Además, el pulmón con atelectasia, si mal no recuerdo, lleno de líquido. Fractura en la clavícula, fractura en la mano y pequeños raspones, pero básicamente esos fueron los más fuertes. Los doctores en Piura le decían a mis padres que si no me operaban me moría. Y un doctor, que fue mi ángel en ese momento, el doctor Fernando Palacios, le recomendaba, viendo los exámenes, le decía que no era necesario que me operen. No me operaron, me trajeron a Lima y creo que al 10º día me operan, recién de la cervical, faltaba la otra operación. Pero recién yo he despertado el día 14, yo recién he despertado justo para la segunda operación. O sea, ya me habían operado la cervical, faltaba la de dorsal. Así que al día 14 recién dejan de sedarme y yo es que tomo conciencia. Yo no sentía nada, además me mantenían sedado por lo delicado que era la situación, por la fractura que tenía en el cuello, yo no me podía mover, por eso incluso me salió una escara en la parte de atrás de la cabeza. Así que era lo mejor. O sea, yo estuve en realidad dormido durante 14 días, ¿no? ¿Cómo fue tu infancia? Dejando incluso de dar los exámenes finales en el colegio y a empezar una nueva aventura acá, ¿no? ¿Qué siente un chico de 16 años cuando le dice un club tan grande como el Alianza Lima, te vas con nosotros? Mucha emoción, mucha alegría. Yo en ese momento recuerdo que me decía hincha de la U, pero ni bien me hicieron esa propuesta, Dios, el hinchaje. No, yo me voy, era mi sueño, así que ya después me volví hincha de Alianza, así como había sido de chiquillo hincha del Grau. Lo de Cienciano más que hinchaje, porque ya has visto que mi corazón es muy voluble. Amo el fútbol y a Cienciano sobre todo porque es el equipo que, aparte de regalarme la mayor alegría de mi carrera, me dio un nombre también, me hizo conocido y me permitió no solo llegar a la selección, sino irme al extranjero. Entonces, yo le tengo mucho cariño a Cienciano y mucha gratitud al Cusco. Orden de Méndez, Lugo tira. Y llegaron a ponerte el sucesor de Cueto. ¿Cómo te quedó eso? Me quedó muy grande. Y eso lo hicieron en Alianza. Imagínate, yo año y medio antes estaba en Piura pensando en estudiar arquitectura, veía a los jugadores profesionales por la televisión y año y medio después estaba compartiendo habitación con Waldir Sáenz. Me decían el sucesor de Cueto, entonces yo era un chiquillo, tenía 17 años y algo y sí sentí la presión, me costó muchísimo asimilar todo eso. Uno de los últimos equipos de los cuales fuiste hincha fue el Cienciano, sobre todo por la campaña del 2003 que fue espectacular, ¿no? ¿Qué recuerdo de ese último partido, por lo menos? Primero los nervios, porque era una final internacional y teníamos toda la presión de ganar, porque
No era la presión en sí por un partido, era la presión porque era una final y porque todo el Perú estaba pendiente de nosotros. Entonces nos hacían recordar porque lo que nos estábamos jugando era trascendental para el país. No hicimos un gran partido, pero nos alcanzó para ganarlo y al final disfrutar de ese título. La selección en realidad para mí quedó como una cuenta pendiente, porque si bien también hubo toda la expectativa en mi caso, también me costó manejar la presión y no logré esa consolidación que me hubiera gustado en la selección. Igual me siento muy orgulloso de haber representado al país. He tenido también partidos importantes dentro de la selección, así que me queda ese gran recuerdo. Yo empecé escribiendo anécdotas por internet, creé un blog, me ayudaron. Lo hice porque mucha gente pensaba que yo estaba deprimido, pensaba que yo estaba triste, así que dije, qué mejor manera de demostrarles lo bien que estoy que contando pues todas las vivencias que me regalaba el fútbol. Así que empecé a escribir y yo dije, qué mejor regalo para mis compañeros que las anécdotas que vivimos durante esa campaña. Contacté a un amigo, a Mario Cuadrito, que me había ofrecido las impresiones del libro, y él me dijo, Julio, pero yo no te puedo regalar 50, me dice, porque mi imprenta lo mínimo que hace son 1000, así que cuenta con 1000 libros. Yo dije, bueno, mira, me cayeron del cielo, así que ¿qué hago con lo demás? Bueno, los venderé, ¿no? Publiqué por internet, mucha gente se interesó, los libros se vendieron muy bien, recordando lo que éramos como grupo, las experiencias, las vivencias que tuvimos, y en realidad todas las payasadas, porque fue un grupo que la pasó muy bien, la pasamos muy bien. Y yo creo que fue parte de mucho del éxito que tuvimos, ¿no? El haber conformado un gran equipo. Los churres del Flamengo en realidad es porque cuando yo decido dejar el fútbol, vuelvo a Piura y conozco unos chiquillos, unos churres del equipo de mi barrio, que se llama Flamengo. Yo digo, pero si ya estoy acá, ¿por qué no los empiezo a entrenar? Eran dos historias paralelas, ¿no? Mi padre y mi hermano queriendo que yo vuelva a jugar fútbol profesional y yo no quería, y yo por otro lado entrenando a los churres del Flamengo. Entonces en esa disputa nace esta historia, ¿no? Yo quise plasmarla en un libro. Mi capacidad me armó muchísimo, ¿no? Al nivel cero casi. Entonces hacer un esfuerzo en esas circunstancias sí cuesta muchísimo, porque ya no se trata por mejorar, ¿no? Como era cuando uno es deportista, ¿no? Que uno quiere mejorar la parte física. Acá es por recuperar, por volver a sentir. Y yo desde el pecho para abajo yo no sentía nada. Entonces era normal porque yo me informaba también por la lesión. El doctor Palacios también me lo dijo. Es una lesión muy lenta y que depende básicamente de mi esfuerzo. Me dijo que debía tener mucha paciencia, que la recuperación iba a ser muy lenta y que iba a depender de mí. Entonces soy paciente, entiendo que es muy lenta y me esfuerzo día a día por mejorar. Entonces, al margen de que según los terapeutas la recuperación, este tipo de lesiones va de arriba, fortaleciendo arriba para empezar a irradiar hacia abajo, a mí me molestaba el hecho de decir, pero si yo no camino, lo que yo quiero es caminar, yo necesito realizar ejercicios que simulen la caminata o que me tengan siempre parado. Entonces, al inicio me molestaba mucho cuando ellos en colchoneta querían que yo me arrastre. Así que un día vi una escalera sueca y les digo, yo me quiero parar. Y, no, Julio, pero ¿cómo te vas a parar si recién estás? No, yo me quiero parar. Así que fui, me sostuvieron las rodillas y trepé en la madera y me quedé parado. Al inicio me costaba muchísimo, no aguantaba sino 5 segundos, un poquito menos, porque la presión, había estado tanto tiempo echado, sentado, que no podía estar parado. Pero poco a poco, día tras día, empecé a hacer ese ejercicio y empecé a sumarle otros ejercicios que ellos obviamente conocían, y mi mejoría empezó a ser muy buena. Él viene 3 meses post accidente que tuvo y empezamos aquí pues con todo un equipo de trabajo, tanto de terapistas, evaluación médica, tratando de lograr objetivos de a poco. Logró una excelente recuperación en lo que son miembros superiores y bueno, con apoyo obviamente, y luego tener un buen control de tronco, ¿no? Sedestando, y que le permite hacer muchas actividades. Diría que estoy en un 50%. Y no porque sea el tema de optimismo y todo eso, no, porque el cuerpo me lo va diciendo. O sea, yo en realidad siento que para empezar ya superé los pronósticos, que inicialmente era cuadriplegia. O sea, ya de por sí el solo hecho de mover los brazos ya para mí es un triunfo. El tronco también, logro tener mucha más fuerza, lo controlo más, los esfínteres también los controlo. No al 100%, pero estoy en ese proceso, estoy al 50% y un poco más. Todo el programa de rehabilitación de un paciente con lesión medular
es importante, uno, la condición en la que llega, ¿no? El nivel de lesión que tiene. Dos, es las ganas que le ponga, y vamos hablando de lo que es la actitud que tenga. Tres, también influye la parte económica, ¿no? Cuatro es la edad, y cinco también es la contextura que pueda tener. En cuanto a la actitud, Julio ha demostrado siempre ser una persona disciplinada. Quizás por el hecho de haber sido futbolista ya tenía un régimen de actividad física bastante intenso. Eso ayudó bastante, la disciplina que él tiene, la constancia. Él nunca ha faltado. Siempre veían y me traían casos, según, para motivarme. Me traían casos de gente que no se había logrado recuperar, pero que se había adaptado. Entonces yo decía, pero yo necesito que me traigan ejemplos de gente que volvió a caminar. O sea, que con mi lesión volvió a caminar, volvió a ser funcional, volvió a su vida normal, ¿no? En mi caso era una lesión incompleta, o sea, pasaba información por la médula. Así que dependía de mí. Así que me puse a investigar por internet y encontré un caso de un norteamericano, Patrick Rummerfield, dejar de victimizarse, tomar el poder, asumir la situación de uno y que solamente uno la va a cambiar, ¿no?